Amigos, hoy hablamos de ética, le orientamos sobre lo que constituye un conflicto de intereses y los mecanismos de inhibición con el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas. Según la ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, vamos a preguntarle ya desde este momento, cómo se define un conflicto de interés, pero antes lo saludamos, bienvenido. Saludos, David. Qué bueno tenerlo con nosotros. El país que nos ve. Igualmente. Gracias por la invitación. ¿Cómo se define un conflicto de interés? ¿Cómo se pone en palabras? Bueno, de ordinario un conflicto de interés es cuando el interés personal o económico de una persona está en pugna con ese interés público. Ajá. Y de ordinario se dan en dos modalidades. Cuando el servidor público en el exterior, fuera del servicio público, está su pariente, alguien que haya sido su socio, miembro de su unidad familiar. Esa es una vertiente del conflicto de interés. La otra vertiente es cuando la otra persona está dentro del servicio público. O sea que en el servicio público se puede producir un conflicto de interés si mismo dentro del gobierno está su pariente, un socio, alguien que comparta su unidad familiar. Y pronto, esas dos líneas son las de conflicto de interés. De pronto, entendiéndolo y escuchando sus palabras, son líneas muy finas donde se puede malinterpretar o la ley es clara. La ley es clara en el sentido de que es un conflicto de interés y cómo se puede probar una violación que constituye un conflicto de interés, porque hay que probar el beneficio. Si ese servidor público provoca un beneficio para él o para una de las personas ya mencionadas, y entonces tiene que cumplir con esa característica del beneficio, tiene que darse y que se pueda probar para poder procesar un conflicto de interés. Se habla mucho de conflicto de interés y puede que haya muchas leyes o algunos reglamentos del exterior, pero lo que la oficina utiliza es la definición y la nomenclatura que está en nuestra propia ley orgánica, que es de la cual nosotros podemos opinar. O sea, que está clara. Sí, la definición de conflicto de interés está clara y la posible violación igual. Mire, y cuando se habla de un mecanismo, por ejemplo, de inhibición, ¿cómo aplica? Ese es el recurso que provee la ley. Para los que anotan, como uno dice, el 4.5 de la ley, ese artículo habla de cuándo es viable un mecanismo de inhibición. Y es cuando, de ordinario, es cuando se puede delegar. Si la persona puede delegar una función, el mecanismo de inhibición prevé que para que esa relación o ese servicio público se dé, la persona que puede verse expuesta a un conflicto de interés se inhiba, delegue, no esté presente en reuniones, no tome determinaciones, no tome decisiones, no influya en esa toma de decisiones, y por eso el conflicto de interés es viable, no para todos los casos, sino en algunos sobre ellos. En este caso, cuando es viable, pero ¿cuándo no lo es? No es viable cuando de ordinario no existe una capacidad de delegar. Si hay una función que obligatoriamente en ley no se puede disponer, no se puede delegar, no se puede asignar a otra persona, el mecanismo de inhibición pues no es una figura viable, aunque la ley lo comprenda, o si la instancia es una repetitiva. Si el asunto se va a dar con tanta continuidad, pues claro, el mecanismo de inhibición pierde su efecto. O sea que es dos asuntitos. Si la vertiente es repetitiva o si se puede delegar. Y si no cumple con esa, pues entonces no sería viable el mecanismo de inhibición. La función de la Oficina de Ética Gubernamental hay que reconocerla porque para que precisamente la ética, los valores, la forma de comportarse por parte del empleado público, pues reduzca, ¿no? Y se haga correctamente, y por eso se hacen tantos llamados y por eso hay que cumplir con la ley en su máxima capacidad. Ustedes tienen obviamente todas las orientaciones correspondientes y nosotros tenemos que seguir las mismas, y para eso existe este ofrecimiento de posibilidades que son herramientas. Claro, la ley tiene sus disposiciones tanto fiscalizadoras como preventivas. El asunto de los mecanismos de inhibición, cuando uno orienta sobre el conflicto de interés, va en esa parte preventiva de una falta, es decir, qué mecanismos usted tiene disponibles para no exponerse a un conflicto de interés o un potencial conflicto de interés. Qué bueno saber eso y qué bueno que existe la herramienta, porque entonces así, claro, y la explicación clara que usted nos está ofreciendo en este momento para poderlo entender con claridad, para poderlo entender como corresponde. Mire, la manera de que las personas puedan acceder directamente a ustedes, a la Oficina de Ética, para obtener más información o cuando hay dudas, ahí está el personal. Claro, para este mismo asunto de conflicto de interés o alguna consulta que se tenga, hay varias vías. Nos pueden llamar 787-999-0246. Nos pueden enviar un correo electrónico a consultas@og.pr.gov o nos pueden visitar allí en el 108 de la calle Ganges en Río Piedras, que también hay recursos legales para asistirlo y aclarar sus dudas en el momento.
nos llaman, nos escriben o nos visitan. Ya nos quedan unos segundos, pero veo que tiene aquí algo que lo acompaña. Sí, la vez pasada le hablé del 5K por los valores, pues la edición del 1 de junio. Aquí está la camisa con la información. Se la vamos a dejar acá. 1 de junio, Parque del Tercer Milenio, saliendo a las 7 de la mañana. Más información en eticapr.com para inscribirse de igual. Entonces aquí tenemos la camisa y también tenemos la bolsita, o sea que desliguen la voz, matricúlense todos los recaudados a beneficio del comedor de la Kennedy. Ave María, que ahí está el chef Clemente, que eso es tremendo ser humano. Correcto. Campeón, como siempre, gracias. Saludos ¿sabes? a ustedes Gracias y al país. por darnos luz, cómo no.